Para nosotros, los profesionales de la mecánica, es apasionante y muy útil conocer cada una de las piezas del motor y entender qué papel juegan en el funcionamiento. Así que sigamos adelante. En esta segunda parte, vamos a conocer los demás componentes móviles de un motor y también los de distribución. No esperemos más, vamos a la lección. Bueno, en la lección anterior vimos las piezas móviles, cuál es el crankshaft y cómo está formado. Ahora veamos esta pieza, el pistón. Tiene una forma muy característica, parece un vaso invertido y hueco. Esto hace que pese menos. También tiene varios elementos y cada uno de ellos es importante para el proceso. Por ejemplo, la parte de arriba se llama cabeza y es la que recibe directamente la fuerza de los empujones en el proceso de combustión. Pueden tener diferentes formas, que ayudan a variar la compresión de la gasolina y el aire. Su forma también impacta en la apertura y cierre de las válvulas. En esta misma parte tienen unas ranuras, donde se montan los anillos. Más adelante veremos para qué sirve. Debajo del pistón vemos la falda, que ayuda a guiar el desplazamiento dentro del cilindro. Además, lleva un perno o bolt, que es la pieza que ayuda a introducir el pistón en el pie de la biela. Recordemos que el pistón se desplaza de arriba hacia abajo y viceversa en el proceso de la combustión. Este movimiento provoca un desplazamiento a través de las bielas que hacen que el crankshaft gire. Entonces, para recapitular, los pistones están dentro de cada cilindro y comprimen la mezcla de aire y gasolina que entran a la cámara. Esto genera la fuerza que empuja la biela y esta a su vez el crankshaft. Además, son grandes conductores de calor. Por eso están construidos en aleación de aluminio y están muy bien reforzados para que su estructura sea fuerte, porque deben ser resistentes al desgaste. Y a pesar de eso, los pistones suelen tener menos peso. Siguiendo con el pistón, ahora sí me voy a centrar en los anillos, también conocidos como segmentos o arcs. Literalmente, son unos anillos elásticos que van dentro de las ranuras de la cabeza del pistón. Sirven para sellar la cámara de compresión y que no haya fugas. También contribuyen en la lubricación del cilindro y ayudan a refrigerar el pistón. Hay varios tipos de anillos, entre ellos los de compresión y los de lubricación. Los primeros sellan los cilindros y la cámara donde sucede la combustión, y los otros limpian el exceso de aceite de la pared del cilindro cuando los pistones están en reposo. Ahora toca hablar del perno. Sirve para unir el pistón con la biela y soporta el esfuerzo que recibe el pistón. Pon atención en su forma cilíndrica y el hueco del interior. Para montarlo, puede ir fijo al pistón y dejar libre la biela o fijarse en la biela sin sostenerse en el pistón. También pueden ir los dos libres y sostenerse con unos seguros fijados en los extremos del perno. A esta forma se le conoce como flotante. Y por fin llegamos a la biela o pistón rod, que es la pieza que une el pistón con el cigüeñal. ¿Y por qué es tan importante? Pues porque la biela transmite la fuerza que se genera en la combustión desde la cabeza del pistón hasta el codo del cigüeñal, para así generar el movimiento. Este sistema conocido como biela manivela es similar al movimiento que se realiza cuando andamos en bicicleta. Imagínate, al empujar el pedal, este da una vuelta que transmite un giro a las ruedas. Justo así funciona el movimiento desde el pistón pasando por las bielas hasta el cigüeñal. O sea, que la pierna podría ser el equivalente al pistón y los pedales a las bielas. Pero en el auto, por supuesto, hay más fuerza. Así que las bielas se fabrican con acero aleado con níquel y cromo. Este es el pie que une la biela al pistón a través del perno. Luego tenemos el cuerpo, que es la parte más larga. También encontramos la cabeza, que se une al cuerpo y tiene dos partes: la semicabeza y el sombrerete o tapa de la biela. Es en este punto donde se une al cigüeñal. Y por último, los semicojinetes antifricción, que van entre la biela y el cigüeñal. Ayudan a reducir el roce y evitan el desgaste de los codos y apoyos del cigüeñal. Por supuesto, estas piezas se pueden dañar por falta de lubricación. Esto aumenta el desgaste hasta que de plano agota la pieza. Otro escenario es que haya polvo en el aceite o que esté contaminado por la misma fricción y desgaste. Hasta aquí llegamos con las piezas móviles más relevantes. Ahora vamos con las piezas de distribución. En realidad, ya hemos hablado de los componentes de distribución, pero no con ese nombre. Por ejemplo, en la combustión interna del motor, vimos el árbol de levas, uno de los elementos más importantes. Este es otro eje que controla cuando abren y cierran las válvulas, que permiten la entrada de gasolina y aire. A lo largo de este eje hay distintas levas o cams, que son estas de aquí, y ayudan a transformar el movimiento circular del árbol de levas en rectilíneo de las válvulas.
Este árbol recibe movimiento del cigüeñal a través de la banda o cadena de distribución, y para que el árbol de levas dé una vuelta, el cigüeñal da 2. Cuando el árbol de levas está colocado en la culata, su misión es accionar las válvulas. Por eso es conocido como árbol de levas a la cabeza, Overhead Camshaft, OHC. En los motores viejos también encontramos algunos árboles de levas en el engine block, y eran conocidos como árboles de levas laterales. Las válvulas de admisión son un poco más grandes que las de escape, para que los cilindros se puedan llenar más fácil. Y como las de admisión no trabajan a temperaturas tan altas, las hacen de cromo y níquel, pero las de escape, que liberan los gases, necesitan más resistencia, así que las hacen de acero con cromo y silicio. Se divide en 3 partes. Esta es la cabeza, el vástago y la cola. Ahora, para entender cómo funciona la distribución, debemos fijarnos en los buzos hidráulicos o tappet, que están entre la leva y la cola de la válvula. Están hechos para aguantar los empujes de la leva y rotan sobre su eje. Siempre deben estar lubricados. Para terminar con las piezas de distribución, hablemos de los balancines, que trabajan cuando el árbol de levas viene en medio del engine block. Se trata de una palanca que también va entre la válvula y la leva o entre la válvula y la varilla que empuja. Este balancín manda la apertura y el cierre de las válvulas. Se puede dañar, y su falla más común sería encontrar una diferencia en la luz de la válvula. O sea, que entre la cola de la válvula y el balancín debe existir cierto movimiento libre que es determinado por el fabricante. Si existe una diferencia de luz, es que los valores cambiaron y hay que ajustarlos. Para solucionarlo, debemos regular esa luz a los valores dados por el fabricante. A esto se le conoce como reglaje de luz de válvulas. Y bien, hasta aquí llegamos con los componentes que sí o sí debes conocer. Conforme sigas estudiando y practicando, te irás aprendiendo muy bien esto y más. Ahora ya sabes cuáles son las piezas móviles y de distribución más importantes en el proceso de combustión interna. Hay que cuidarlas todas, porque sin una de ellas, este mecanismo simplemente no sería exitoso. Por eso, es fundamental conocer qué impacto tiene cada pieza en el funcionamiento general, para que la gente se sienta con la confianza de dejar su auto en tus manos. Para que te sigas preparando, corre a la siguiente lección, donde hablaremos de los sistemas de ignición e inyección electrónica. ¡Nos vemos pronto!